Señor esté con vosotros. Que la paz del Señor esté con vosotros también. Bien. ¿Y cómo lo ha pasado? Bueno, increíble poder estar vivo para contar que estamos en el 2020, ¿no? Eso ya es un logro. Bueno, sí. Eso podemos decir que ahí poquito a poco vamos para lo cuántico. Así es verdad. A fundirnos con el Mm, infinito o con el ahora. mm, Sí, Bueno, sí, esta sensación creo que uno cuando ya se mete en la espiritualidad y comienza a romper los mundos y por medio de la imaginación a intuir y a visualizar, ya lo que parece efímero, ilusorio, es la vida misma, ¿no? sí, sí, sí. Todas estas teorías ahora que dicen que son, bueno, que respaldan lo que siempre hemos sabido y las enseñanzas, y que tiene que ver con que Sí, todo esto es una gran programación, que todo esto es una experiencia, es un viaje, es una escuela. sí, 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 sí. Bueno, miren, yo ya le di el botón grabar, así que usted está ahí. Bueno, mira, yo quería comentarte con respecto de la Biblia y de otros libros que los hay de diferentes culturas, ¿no? Y todas van hacia el desarrollo del ser. Eh, la, la Biblia, que es la que más nosotros tenemos a mano y en la cual nosotros nacimos, y nuestros padres pues nos inculcaron a nosotros la religión católica, pero Correcto. que a su vez tiene mucho que ver con la religión judía. Es maravilloso todo el proceso, solo que la verdad nos las han ocultado de diferentes maneras. Y la Biblia es un libro donde todo está plasmado y solo aquellos quienes han tenido la oportunidad de que alguien les ayude a encontrarse a sí mismo para encontrar toda esa sabiduría dentro como afuera, porque lo de afuera es una referencia de lo que está dentro. Y entonces resulta que ese es, yo lo llamo así, un proyecto. Es el proyecto terrestre. El proyecto terrestre comienza desde el Génesis hasta Jesús cuando se convierte en Cristo y ahí termina ese proyecto en el mundo de tercera dimensión. Y Jesús lo hace con todo el conocimiento y la sabiduría para decirnos que donde Él está, aunque Él todo lo compenetra y lo penetra, Él está en ahorita, lo que se dijo de su segunda venida, es referente al otro proyecto que sigue, que es de Jesucristo, de Cristo a no sé dónde será el otro. Pero no nos vamos tan allá, vamos a quedarnos en lo que es el Génesis. Y nosotros estamos manejados siempre por el número 7. Y además no solamente el número 7 sino el mundo de la dualidad. Y el mundo de la dualidad pues es el principio para nosotros poder ir desarrollándonos y poder entendiendo todo esto que nos han dejado los antiguos, como llaman los judíos, nuestros patriarcas. Pero nuestros patriarcas van más allá de los judíos. Entonces resulta que los 7 días de creación no son tan 7 días de creación, son las verdaderas 7 leyes que gobiernan el universo hasta el microuniverso. De lo macro a lo micro es manejado a través de 7 leyes. Y toda esta sabiduría la enseñaron los griegos, la enseñaron los egipcios, se la enseñaron a los griegos. Pero resulta
lo adquirieron de los atlantes. Sí, sabes que estuve viendo pues videos y leyendo algunas cosas que decían que los mismísimos egipcios, que data de más de 5.000 años, decían que ya las pirámides estaban allí cuando ellos llegaron. Claro, sí, por supuesto. Por supuesto. Lo que pasa, por ejemplo, nosotros en América Latina, desafortunadamente o por alguna razón, las fuerzas o los seres superiores sabrán por qué habrá sucedido eso, pero nuestros ancestros, que son nuestros indígenas, que son los incas, los aztecas y los mayas, ellos también tuvieron toda esa sabiduría, solo que nos la borraron del mapa y nos dejaron como unos aborígenes criminales que eran sacrificadores y toda esa cosa, y resulta que todo eso es una mentira, todo eso no ha sido así. Porque muchas veces cuando ellos ejecutaban una de esas leyes del universo, que es la que más, ellos hacen la pena capital, y la hacen cuando los seres cometían el adulterio. Y entonces ves que estos indígenas ejecutaban a las dos personas que estaban cometiendo el adulterio. Cuando se sabía y se conocía, esa ejecución era de inmediato. Pero eso tiene una razón de ser. Eso va más allá de lo religioso. Porque todos estamos unidos con la naturaleza, y la naturaleza nos conduce a Dios, porque eso hace parte de Él y nosotros de la naturaleza. Y entonces resulta que cuando uno comienza a investigar en la Biblia, entonces uno se da cuenta que antes de Moisés ya las leyes existían, porque ya le hablan a uno de leyes antes de Moisés. Lo que pasa es que Moisés después las plasma en piedra, que es muy significativo eso, porque pasamos como de un plano a otro donde ya las leyes hay que ponerlas en una piedra. Y por último, que las leyes se podrían decir, qué fáciles son. O por allí que leí también que decía, la mejor religión es ser una buena persona. Pero se dice fácil, pero tan difícil que es poner de manera simple una vida simple, pero congruente en pensamiento, palabra y obra, y dominar esa naturaleza que quiere salirse del carril de una manera tan primitiva, tan instintiva. Bien, bueno, es que nosotros hemos distorsionado a través de las edades. El ser, el hombre, ha distorsionado mucho las cosas, y todas aquellas leyes y toda esa cosa, pues los resultados o lo que causaba violar aquellas leyes, después lo dejó como algo muy natural. Y hasta donde yo tengo entendido, no es muy natural que una persona se enferma, eso no es natural. Pero ya hoy en día para nosotros eso es natural. Y entonces hay religiones, hay sectas donde se dedican única y exclusivamente para hacer una curación. Y en eso, bueno, vamos a pasar no sé cuántas edades y cuántos eones si no salimos de ese problema, de esa ignorancia. Porque resulta que el que cumple la ley nunca se enferma. Eso te iba a decir. Nunca se enferma. Se habla mucho que los esenios eran eso, era una comunidad de sabios que aprendieron eso, y lo importante para ellos es mantener una vida, un cuerpo saludable. El tema de que muchos son los llamados pero pocos los elegidos, o por último, que pocos son los que se atreven a caminar este camino. ¿Qué opinas tú con la otra contraparte, que los hermanos mayores dicen que ya no hay tiempo? Entonces, ¿cómo haces para actuar cuando ya no hay tiempo? Bueno, lo que pasa es que eso es como, o sea, nosotros como seres, como seres, hombres o humanos o semi-humanos, que somos la gran mayoría somos
mismas leyes y todas nos van conduciendo a un grado más de conciencia. Y nosotros en este mundo, pues sabemos que hay gente que está como una piedra muy difícil, que alguna gente que ya tendrá, qué sé yo, de 50, 60, 70 años, y que así ha petrificado tanto de la noche a la mañana, pues a agarrar su cuerpo físico y ponerlo a tono. Porque tiene que tener mucha sensibilidad, y esa sensibilidad va desde el ojo al oído. Y ahí comienza la sensibilidad, y entonces por eso todos tenemos que ser ese gran ser de lo que hablaban todos los maestros, un ser que es Melquisedec, que es el rey sacerdote, porque él es el único que puede conducirnos a aquellos estados. La razón de todas estas cosas es porque hay algunos que sí, les falta nada más un poquito y han hecho un trabajo y uno los ve con sensibilidad, pero andan buscando y no consiguen, porque todo lo que buscan lo buscan es por fuera, nunca lo buscan por dentro. Afortunadamente, nosotros como grupo de iniciados tuvimos la oportunidad de alguien nos enseñara el camino de cómo recorrer nuestro mundo interno. Eso, y creo que no sé si sería suerte y toda esa cosa, porque el espacio que se escogió y el sitio que se escogió, hoy en día es que yo veo lo grandioso y espectacular que es ese país y esa ciudad donde transitan muchos seres superiores que aún todavía no se han ido, están más cerca de nosotros, más de lo que nosotros creemos. Es lo mismo, nosotros damos como que nuestros compañeros que ya no tienen el cuerpo físico, nosotros los damos ya vulgarmente, como se dice, por muertos, y resulta que están más vivos que cuando estaban en este mundo de tercera dimensión. Y cuando nosotros, o por lo menos en mi particular, consigo todo este tipo de cosas, a veces ellos viene esa persona y me explica un poquito más de lo que está sucediendo y de lo que yo acabo de experimentar o de vivir. Okay. Eso es maravilloso. Y estoy de acuerdo contigo que no es una carrera contra el tiempo, es como una permanencia y constancia en el tiempo. Porque uno a los 15 años, si empiezas muy temprano, piensa de una manera, a los 25 de otra, a los 35 de otra. O más que pienses de otra manera, es que vives largas etapas en las que no era una carrera a los 20, ni a los 30, ni a los 40. Y que es algo que, si con suerte llega a los 80, a los 90, siempre va a ser una perenne conexión con el íntimo, con la naturaleza interna, con la conexión con las otras dimensiones. Y que hay gente que tira la toalla a mitad de camino, cuando se creyó vencedor en algún momento dado. Sí, bueno, por eso este es un tiempo. No basta con llegar, como dicen. Hay que tener mucha firmeza en la realización que uno haya conseguido hasta hoy. Y por eso creo que los maestros decían, nosotros necesitamos más oración que ninguno otro. Claro, por supuesto. Porque nuestra oración es constante, es diaria, es aquí y ahora. No es para cada 8 días, no es para un sábado, un domingo o una noche, no, es para todos los días. Porque la verdad que el despertar, aunque el cuerpo físico tiene mucho que descansar, pero el ser interno no descansa, porque él sigue. Eso es lo mismo como cuando uno deja las tareas
llegan de su trabajo y uno dice que uno no va a trabajar más. Y resulta que uno sí sale de su trabajo cotidiano y donde uno si llega a su casa, llegas a trabajar, a hacer algo, a comunicarse con algo, a repasar algo, siempre tiene que, uno sigue trabajando. ¿Y cómo ves este tema del intelecto? Porque hay gente que confunde el intelecto y a lucubrar, a pensar, a maniobrar, a proyectar, a prospectar, cuando es algo que es intrínseco, que es sentir, es ser, es algo más de las entrañas, del mero centro, como dicen. Bueno, es que mira, de las cosas para uno para poder de una persona desarrollarse, por eso es que requiere tiempo y hay algunos. Hay que tener muy en cuenta lo que son los sentidos. Entonces, los sentidos hay que aprender a dominarlos. Los sentidos no los pueden dominar a uno. Correcto. Lo mismo que los instintos, uno tiene que dominar los instintos. Si uno no domina los instintos, es muy difícil uno dominar otras fuerzas que están muy cerca a los instintos y a los sentidos. Y entonces, de esa forma, que la persona se dedique a cultivar verdaderamente su sentido y sus instintos, eso le da una vibración mucho más alta para la comprensión y la ejecución de lo que llamamos los 10 mandamientos. Correcto. Porque los 10 mandamientos no es sino un comportamiento para una etapa superior. Mira que Max Sender en el concepto Rosacruz del cosmos habla mucho del enemigo secreto y al final ese enemigo lo veíamos todos los días en el espejo. Y es tan cercano a nosotros que por eso es que es tan difícil vencerlo, porque es como que apartarse de sí mismo a sí mismo, o sea, es como quítate tú para ver quién es el que estaba realmente allí. Sí, bueno, hay muchas experiencias de mucha gente, lo he visto, Claro. con respecto de eso, y ya sabemos los 40 días que pasó Jesús, sobre también cuando Buda estaba bajo el árbol no sé si es del conocimiento, no recuerdo mucho, pero cuando él estaba ahí también, cuando se le presenta también ese fantasma del umbral. Y personalmente, cuando a mí se me ha presentado, me es muy difícil. Lo he tenido enfrente mío y toda esa cosa, y es bastante difícil desprenderse de él. No es fácil, no es cosa sencilla. Enfrentarlo no es sencillo, no es facilito. Pero quien tiene la voluntad y la capacidad lo puede hacer, lo va haciendo aunque sea poco a poco, lo hace para poder lograr el objetivo principal, que es ser. ¿Ah? Y lo otro, ¿Qué dices tú? bueno, fíjate que cuando comenzaste a hablar de los egipcios, los griegos, me acordé de pues Hermes Trismegisto, y alguna vez en un momento en una de esas clases de la escuela iniciática se hablaban de los versos áureos de Pitágoras y de esa disciplina del silencio de sus discípulos, del entender las matemáticas, y son caminos que vienen de muy atrás, ¿no? Muy antiguos, más allá de las civilizaciones que conocemos. Hoy por hoy, con estos retos de tanta tecnología, pero también que es un espejismo a un mundo muy novedoso, muy espectacular, pero que es absolutamente sintético. Aunque Muli se parece a lo que la espiritualidad es, que es la comunicación, la telepatía, el estar aquí, estar allá, pero es como una dualidad en el que o te vas por lo artificial o te vas por lo verdaderamente real, ¿no? O mira, pero no te seduzcas, no te dejes meter en como Alicia en el País de las Maravillas, porque al final es simplemente una muestra de lo que se puede lograr hacer. Y son los retos Sí.
del que quiere ser iniciado o el que quiere iniciar en los grandes misterios hoy por hoy. Sí, lo que pasa es que nosotros en este momento la humanidad estamos atravesando por una situación en que todavía no entendemos cómo encaja lo cuántico dentro de la tercera dimensión. Nos maravillamos con todo lo cuántico, con lo que tú acabas de hablar. Pero resulta que en el mundo, lo que conocemos nosotros como el mundo del deseo, de las regiones bajas que se tocan, porque ellas primero se tocan con la parte etérica y toman la parte superior del cuerpo físico, que es la parte etérica. Entonces la transición a lo que esas dos corrientes ahí que medio se unen porque hacen una especie como de puente, entonces ahí es donde nosotros o nos podemos quedar en lo cuántico viendo maravillas así como lo tú dices, que todas esas cosas las podemos hacer y hay miles de más, pero hay que seguir avanzando más adelante, que hay cosas muy superiores. Son etapas que para este momento de la humanidad los hace dudar inclusive de las fuerzas de la naturaleza y de las energías que existen y que son vivas, viven entre nosotros, están entre nosotros y con nosotros, cada una de ellas. Pero cada una de ellas tiene su mundo y podemos ir avanzando cada vez mayor, pero sin detenernos, porque no nos podemos, como dices tú, no nos podemos estar recreándonos en tonterías, en que nos vamos a quedar ahí, que es lo que ha pasado siempre en el mundo de tercera dimensión. Nos hemos quedado en leer el horóscopo, leer las cartas, y resulta que no, hay que ir más allá de ver un horóscopo o de leer unas cartas. Eso hay que trascenderlo. Por ahí se puede comenzar, pero no te puedes quedar ahí porque eso no te va a conducir a nada. Tienes que avanzarlo. Eso te iba a preguntar. Así mismo no. Eso que se le promete al estudiante o que el estudiante cree que es el camino, que es tratar de adivinar su suerte o tratar de adivinar lo que no ve o tratar de ver qué fue en el pasado, en sus vidas pasadas, o tratar de ser clarividente o de salir en astral. Todo esto, ¿qué tan importante es o qué tan protagonista es de lo que realmente debe perseguir un estudiante que comience el camino? Bueno, todo el mundo es clarividente y todo el mundo es clariaudiente. Todo el mundo lo es, porque todo eso es principio, que nosotros somos una semilla de Dios. Y nosotros como semilla de Dios, todo lo tenemos en potencia, tenemos en potencia en nosotros. Resulta que eso lo podemos denominar como lo llaman los hindúes, los chakras. Lo podemos llamar, qué sé yo, como lo llaman los judíos, que es la cábala. Todo ese tipo de cosas, eso es lo que nosotros tenemos internamente a desarrollar. Esas son las partes de la semilla que no se ven. Pero esa semilla, o sea, hay que ponerla a germinar, hay que ponerla a funcionar. Que unas darán fruto y otras no, sí, igual. Pero nosotros somos exactamente igual que una semilla. Nosotros tenemos que aprender de nosotros mismos a través de la observación, porque si nosotros nos podemos ver este mundo, ¿quién lo ha cambiado? Este mundo, ¿quién lo ha cambiado? Es el mismo ser humano, o el hombre es el que lo ha cambiado. ¿Y cómo lo ha cambiado? A través de la imaginación. ¿Qué es la imaginación? El principio de la clarividencia, porque lo primero que hace un arquitecto es hacer un dibujo, o un pintor es hacer un boceto, y después empieza a plasmarlo hasta que
le sale su cuadro, o el arquitecto hace ¿cómo es? Su plano ya definido, y después lo lleva a lo concreto, que es cuando comienza a trabajar, y después la casa se hace una realidad. Y todo eso comenzó pues, con una imaginación, el principio. Por eso nosotros queremos o nosotros creemos que la clarividencia o los viajes es algo muy especial. No, eso lo hace todo el mundo. Lo que pasa es que lo hacen inconsciente, muy inconsciente. Y cuando lo hacen, como dicen algunos maestros, pues, ni lo creen que lo mismo les vuelva a pasar, porque dudan de sí mismos. Ahí es donde, en cambio, nosotros sabemos que lo que tenemos es clarividencia y sabemos conducir. Entonces, ¿para qué nos vamos nosotros a estar imaginando cosas mundanas cuando sabemos que hay un mundo superior y que es mucho mejor y más satisfactorio y placentero, de unos placeres que son más duraderos? Porque nosotros buscamos una felicidad, pero una felicidad que es muy corta. Uno se pone muy feliz cuando tiene un carro nuevo, una casa nueva, una bicicleta nueva, pero lo que pasa en los días, la felicidad pasa. Es correcto. Entonces eso no es una felicidad, eso sería más bien un placer. Una felicidad es cuando tú eternamente te mantienes feliz, sonriente y contento de ver el mundo con todas sus cosas, buenas y malas, y vivir feliz porque sabes lo que estás viviendo. Yo a veces pienso que nosotros vivimos en un gran teatro cósmico, bueno, no cósmico, sino mundano, de mundo, donde cada uno viene a desarrollar un papel, el papel que quiere, porque cada uno tiene el poder de hacer lo que quiera y convertirse en lo que quiera, tanto de bueno como lo malo, pero todo está dentro de esa semilla, todo. Puede ser arquitecto, puede ser ingeniero, puede ser un ladrón, puede ser un criminal, todo eso está ahí, solo que tienes que ponerte a cultivar y a desarrollar toda aquella cosa que tú lo dejas hacer. Por eso es que el gran ser ni te juzga ni te condena, porque todo eso son experiencias que van a ir al alma que ya conocemos, que es el alma mundi, que es la parte que corresponde a nosotros como humanidad, a la cual pertenecemos nosotros. Todas esas cosas han sido enseñadas. Lo que pasa que hubieron algunos que tomaron eso y los convirtieron en unos dogmas, los convirtieron en misterios, y entonces ahí fue donde empezamos nosotros a adorar a otras cosas y irnos por otro camino. Pero si alguna cosa nosotros tenemos que buscar dentro de nosotros es poner a florecer esa semilla para que se convierta en lo que debe ser. Algunos científicos dicen que nosotros somos unos fractales de Dios, tanto infinito como macroinfinito. Oye, científicamente se ve, cuando han estudiado la molécula del agua y cómo se ve afectada por el pensamiento, las emociones, la misma palabra, que es tan importante, y en algún momento ahondaremos sobre ello, palabra, pensamiento y obra, en diferentes etapas o dimensiones, y cómo se afecta una molécula de agua y se puede poner de manera armónica o de manera agresiva o disonante o discordante. Y nosotros somos más de un 80% agua. Entonces ya la manera de pensar y de sentir ya nos incita a hacer o actuar en el día a día, porque si bien, Claro, porque aquí imagínate, nosotros somos casi completamente agua, o sea, tenemos mucho porcentaje de agua, porque recuerda que nosotros somos un aspecto de Dios. Ya cuando para decirlo así, cuando ya Dios comienza a dividirse, el segundo aspecto de Dios va muy relacionado con el agua, o lo que llamamos el cuerpo de deseos. Y por eso es que el agua reacciona a todo. El agua te funciona de acuerdo a la ley de vibración. Con la ley de vibración es estupendo lo que puede hacer con el agua, que eso viene siendo la
la segunda ley, porque la primera ley de las 7 leyes universales, la primera ley es la mente. Después de la mente viene lo que es la vibración, que viene siendo lo del sonido. Por eso es que el verbo se hizo carne. O sea, ya eso es el segundo aspecto. De eso habló mucho el Maestro Jesús. Estuvo hablando sobre esa parte. Y por eso es que él tiene ese aspecto de un varón, pero con características muy, muy maternales, muy algo femenina, pero eso no quiere decir, como muchos han puesto, que él era del otro bando, o que era un sodomita. No, jamás. Al contrario. Lo que pasa es que él no hizo hijos en el mundo físico, pero sí hizo hijos en el alma, de espíritu. Eso sí lo hizo, porque tenía esa capacidad. Por último... Y de la cual nos enseñó que nosotros lo podemos hacer también. Correcto. Y es una nosotros muestra. Podemos suprimir de ser hijos físicos para ser hijos espirituales. Y mostró un camino y un ejemplo. De cara, por ejemplo, hoy por hoy al investigador de todo esto, ¿qué libros tú recomiendas para que se inicie, o para que comience, o para que permanezca? Mira, yo recomiendo. Lo que pasa que nosotros vivimos en un continente donde la gran mayoría se rige por la religión católica, y a través de la religión católica, en todas sus muchas divisiones, están los cristianos y están todas aquellas otras religiones que se han derivado de ahí. Ese es un principio, pero lo primero que tiene que hacer un ser humano es hacer lo que dijo Jesús, porque Jesús no vino a enseñar nada. Él mismo lo dijo, no vino a enseñar nada. Él vino fue para que cumpliéramos con la ley, porque no hemos cumplido con la ley. Y ya ve que estuvo entre nosotros y se fue, y nosotros seguimos sin cumplir la ley, porque los judíos la cumplen a medias. Les va muy bien a los judíos, muy bien que les va, porque ellos sí cumplen con la ley, pero hasta cierto punto, pero no cumplen toda la ley, porque la ley no solamente, porque la ley es algo matemático, pero también tiene algo de místico. Entonces, de acto de fe. Sí, entonces por lo general los judíos, o sea, lo místico lo apartan un poco y se quedan más en lo racional y en lo matemático. Y por eso es que a los judíos les va muy bien, pero ellos cumplen con la ley. Ojo, eso es la observación que nosotros debemos hacer. Ellos siguen mucho lo que es lo de la ley, y por eso ellos siempre han dominado inclusive la ciencia. Si te pones a ver, los judíos han ganado muchos premios Nobel de todo tipo, en lo físico, en lo químico, en lo matemático. Hay muchas cosas. Bueno, ahí, y es verdad. Entonces nosotros, para poder llegar a todas esas cosas, lo primero que tenemos que hacer, si queremos arreglar o mejorarnos nosotros, tenemos que cumplir con los 10 mandamientos, porque nosotros hoy en día las mentiras las decimos como algo muy normal, y eso no es normal. Eso es una violación de una ley. Desear la mujer del prójimo, eso es violar la ley, y eso trae sus consecuencias. Y Jesús vino a hablar fue de eso. Él no vino con la intención de curar a nadie. Que en el paso los curaba y toda esa cosa, pero no era el objetivo de él. El objetivo era que la gente tuviera conciencia para cumplir con la ley de Moisés, que son los 10 mandamientos. Pero no es una cuestión religiosa. Esos son unas ordenanzas para alcanzar un objetivo, que es la realización, que a través de eso el hombre se convierte en humano, para después de humano darle el nacimiento al Cristo, porque el Cristo nace no
ser humano. Fíjate que bellas esas palabras que dices y me recuerda a otro de los mandamientos que dice honrarás a padre y madre. Mi madre decía, quien es buen hijo es va a ser buen padre, buen hermano, buen amante, buen ciudadano, buen amigo. Y honrar padre y madre radica en eso. Es entender esa conexión con el otro, con el ser humano, y es aprender a agradecer en primera instancia. Y esa relación con los padres o de padre a hijos nos enseña al resto, ¿no? A ir más allá de la familia, a la conexión con los otros seres humanos, entenderlos. Sí, sí, sí. Mira, y con respecto a lo que tú me decías que libro recomendar, yo lo que pasa es que es un libro bastante largo, pero es muy importante el Rosacruz del Cosmos de Max Heindel, El porque él concepto hace una Rosacruz del descripción ahí de Cosmos. los mundos y de todas aquellas cosas, y si nosotros somos hábiles en juntar esas piezas, cuando él habla de los 7 mundos, cuando él habla de las 7 jerarquías, si nosotros somos capaces de ir enlazando todo eso, eso nos va a abrir una luz interna muy fuerte, diría yo, que nos va desarrollando para poder alcanzar lo que nosotros siempre buscamos, Te voy a que hacer es una... cristificarnos, porque la idea es cristificarse, que cada Exacto, uno te voy a se hacer una cristifique. pregunta muy bonita que es el llamado espiritual. En algún momento todo lo hemos sentido, en algún momento lo hemos perdido. ¿Qué haces tú cuando te sientes bajo de esa llamita, de esa pasión y cómo haces para recuperar otra vez elevar el fuego? Bien, bien. Hay que tener en cuenta que en las 7 leyes del universo está la ley de polaridad y la ley de polaridad y el ritmo a veces nos mueven de un extremo a otro. Podemos estar en momentos muy alegres y después en otro momento muy tristes, y eso pueden ser periodos largos, periodos cortos. El conocimiento de todas esas leyes, lo importante es que uno aprenda a mantener el equilibrio. Y para poder mantener el equilibrio en todas esas partes, lo primero que tiene que trabajar es la mente. Es lo primero que tiene que trabajar, porque es la primera ley, todo es mente. Entonces, si todo es mente, entonces lo primero que hay que hacer es empezar a ordenar la mente. Tenemos que ordenar todos nuestros pensamientos, porque a partir de ahí todo lo que son nuestros sentidos nos van a conducir a unos estados a veces muy agradables y otras veces muy desagradables. Pero si nosotros comenzamos a tener un dominio de nuestra mente, entonces ahí sí podemos estar para no caer ni en demasiada alegría ni en demasiada tristeza, sino mantener el equilibrio. Esa es una de las recomendaciones que yo le daría a alguien, es razone, piense sobre sí mismo y comience a conocer su propia mente, para que vea que uno en realidad, la mente lo maneja uno no maneja la mente. La mente lo va llevando a uno de tal forma que la mente es la que hace que uno haga lo que ella quiere, y entonces la mente no deja hacer a uno lo que uno realmente quiere. Entonces eso se hace un conflicto y uno lo que hace es, bueno, hacer lo que le dice la mente. Entonces lo primero que hay que hacer es eso, agarrar el primer principio, la ley de que todo es mente, y empezar a poner orden. A lo que comienzas a poner orden, entonces ahí ya las otras leyes se van afinando y se van llevando al equilibrio. Porque entonces tienes la ley de polaridad, y entonces la ley de polaridad ya la sabes manejar, y entonces sabes que tienes que mantenerte ecuánime y con un pensamiento que tú lo mantengas constante aquí y ahora.
entonces te vas a ser mucho más consciente de todo lo que tú inclusive estás deseando. Bueno, Y cómo es, y bueno, y ahí va uno comenzando a tener dominio sobre sí mismo, sobre los sentimientos, sobre las emociones, para poder tener un vislumbre de lo que es más allá, y el que pueda tener y que llegue a tener un dominio, pero ya no va a haber un vislumbre, sino que ya va a haber la realidad que hay en él. bueno. Eso es. Ya recorriendo el minuto 41 de esta llamada, me gustaría Sí, ya. preguntarte qué viene después, qué vamos a grabar la próxima vez. Que vamos a grabar la próxima semana. Sí, La próxima semana nosotros podemos hablar entonces, hablar de lo que es el mundo etérico. Podemos pues, hablar de lo muy que es el bueno. mundo etérico y cómo, y cómo funciona el mundo etérico. Y qué es el mundo etérico y qué es el etérico. Y contemos algunas de nuestras pequeñas experiencias, a ver si entusiasmamos a las Claro, personas. por supuesto, sí. Sí, sí, eso sería. Bueno, me encanta mucho la idea. Sí, bueno, ¿qué te voy a decir? Dilucidar los 7 leyes, los 10 mandamientos, y después de los 10 mandamientos a Jesús con sus 12 discípulos, que María Teresa me dice, no son 12, son 13. Y cónchale, sí, porque la Iglesia Católica evade mucho todo lo que es femenino, y todo eso viene de los judíos. Claro, el Evade sistema mucho lo que es patriarcal. lo femenino. Pero Dina es una hija de Jacob. La única hembra es Dina, y entonces la odian mucho los judíos y los católicos, por supuesto. Pero nosotros estamos calculando que el verdadero calendario es como lo decían los mayas, ¿viste? Es un mes de 13 lunas, de 28 días cada uno, y son 13. Así sí cuadra, y cuadra lo de los aztecas y lo que ellos dicen con lo que está en la Biblia. No, y con la misma astrología que, Y escúchale, aquí no son 12, son 13. Ya, por eso es que hacer sí, cálculos astrológicos sí, así con estos elementos que nos dan es muy bárbaro. sí, 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 sí.